La suerte a veces juega un factor fundamental en cada aspecto de nuestra vida. Pasaba en las guerras, pasaba en los grandes enfrentamientos y pasa, por supuesto, en los deportes. Pero ¿qué pasa cuando alguien busca manipular esa suerte a favor y en contra? Conozcamos los secretos y los misterios que hay detrás de las cábalas y el fútbol. Me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y escritora, conductora de Misterios Divinos en Maussan Televisión y del podcast Noche de Lluvia. Estoy aquí para hablar del niño Jesús futbolista, del niño Jesús de Tacuba, un niño muy especial para todos los aficionados al fútbol, no solo de la República Mexicana, sino a nivel mundial, porque su historia, su leyenda y tradiciones han traspasado las fronteras mexicanas. Estamos hablando de una parroquia que está en el corazón de la Ciudad de México, en el centro histórico, la parroquia de San Gabriel Arcángel, una parroquia que, pues necesitaba restauraciones, y en la segunda mitad del siglo XX llega un nuevo sacerdote a este templo, empieza a encargarse de poner en valor nuevamente el templo, y fue en aquella época donde él trae a un niño Jesús a la parroquia, porque se había dado cuenta de que no había niño Dios en este templo en concreto del centro histórico de la Ciudad de México. Empezaron a apodarle en Tacuba el Niño de los Milagros, porque se asegura que consiguió restaurarse por completo esta parroquia gracias a su presencia. Pero todo cambia a partir de los 70, con el Mundial de los años 70, cuando decide el párroco que estaba en aquellos momentos en el templo vestir a ese niño Dios de futbolista para atraer, la bondad divina a la selección mexicana. Este hecho fue sumamente extraño, causó una gran fascinación en los creyentes, y a partir de ahí se inicia una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años de forma intermitente. Se asegura que en México 86 también se vistió al Niño Dios, desde luego siempre actualizando con los diferentes uniformes y equipaciones en cada época, pero hay numerosas imágenes que muestran esa historia y esa relación del Niño de los Milagros de Tacuba con la selección mexicana, hasta el punto de que ya no solo hay quien le llama Niño de los Milagros de Tacuba, que era su nombre o advocación original, sino que actualmente toda la gente le conoce como el niño futbolista. Decía que ha sido intermitente el culto porque no siempre desde la Iglesia se ve con buenos ojos que a las advocaciones del niño Jesús se les impongan trajes o ropas que no tengan que ver con lo sacro. Y no solo el niño futbolista de Tacuba, que muchos aseguran que es el número 12 de la selección mexicana, también otros clubes deportivos de fútbol de la República Mexicana. Es habitual que para la Candelaria, el 2 de febrero, donde es tradicional en México vestir al Niño Dios, pues con una ropita especial y ir a misa a que estas imágenes puedan ser bendecidas, es habitual en esta época del año que en los mercados tanto de la Ciudad de México como de toda la República se vendan diferentes trajecitos para el Niño Dios, y en muchos casos son de fútbol. Los hay del Cruz Azul, los hay de diferentes clubes, pero el más vendido es el del América. En el año 2025, a nivel estadístico, la indumentaria más vendida del Niño Dios en el top estuvo la del América. Y esto ha llevado a las autoridades católicas en algunos puntos a prohibirlo. En México la fe y el fútbol suelen caminar por senderos muy parecidos, y prueba de ellos es una tradición que ha llamado la atención de creyentes, aficionados y curiosos: vestir al Niño Dios con la camiseta de la selección mexicana. No es la primera vez que ocurre. En el tradicional barrio de Tacuba, una de las imágenes más conocidas del Niño Dios ha sido vestida en diversas ocasiones con uniformes de fútbol, reflejando la pasión de miles de familias que encomiendan sus sueños y esperanzas al llamado
rey de los deportes. Ahora, la imagen de un niño Dios portando los colores de México dentro de la Catedral Metropolitana vuelve a despertar preguntas. ¿Se trata simplemente de una expresión popular de fe o es una muestra de cómo el fútbol se ha convertido en algo más profundo para millones de personas? Porque en cada mundial aparecen rituales, promesas, cábalas y amuletos, desde veladoras encendidas antes de un partido hasta altares improvisados para pedir la victoria. Y aunque para algunos son simples coincidencias, para otros representan una conexión espiritual que trasciende la cancha. Entre la devoción religiosa y la pasión futbolera, el niño Dios vestido de selección nos recuerda que en México, cuando rueda el balón, la esperanza también se pone la camiseta. En el año 2024, la Iglesia, en determinadas parroquias de la capital mexicana, advirtió a los fieles de que si se presentaban el día de la Candelaria con el niño Dios vestido de la América, que la imagen no sería bendecida. Es por eso que con el niño futbolista de Tacuba tenemos años, dependiendo de la apertura del párroco de turno, que se permite que se vista de futbolista y de la selección mexicana, y algunos años que no se permite. Es contradictorio si tenemos en cuenta que desde el Vaticano se fomenta el deporte. Juan Pablo II es uno de los papas más vinculados con el deporte. Se sabe por sus biógrafos que a menudo se escapaba del Vaticano para irse a esquiar, o también recuerdo anécdotas de los fotoperiodistas cuando salió elegido Karol Wojtyła papa, que en sus traslados a Castel Gandolfo había un montón de periodistas tratando de captar la imagen del papa nadando, porque le encantaba nadar, el papa en traje de baño. Desde luego nunca se consiguió. En el caso de Francisco, ha sido el pontífice más vinculado con el fútbol. Sabemos que era un gran aficionado del San Lorenzo Almagro en Argentina y que a pesar de todo, no vio a Argentina ganar el Mundial. Los médicos le dijeron que una emoción de ese tipo podía llegarle a causar problemas, y en el caso del actual Papa León XIV es de sobra conocida su afición por el tenis. Terminaré diciendo que el Vaticano tiene su propia liga. Hay una liga dentro del Vaticano en la que participan desde sacerdotes hasta seminaristas, miembros de la Guardia Suiza, una liga de fútbol vaticana que data de los años 70. Antes de que ruede el balón, muchos creen que el partido ya comenzó. No en la cancha, sino en el mundo de las cábalas. A lo largo de la historia del fútbol, jugadores, entrenadores y aficionados han recurrido a rituales que desafían toda lógica. Algunos utilizan siempre la misma ropa durante una racha ganadora. Otros entran al campo con el pie derecho, escuchan una canción específica o siguen exactamente la misma rutina en cada encuentro. En las tribunas tampoco faltan las creencias. Hay quienes ocupan siempre el mismo asiento, llevan amuletos, encienden veladoras o realizan promesas con la esperanza de influir en el resultado de un partido decisivo. Y hemos tenido, dentro de estos aficionados o dentro de la porra de muchos equipos, pues en donde también podemos observar que las cábalas se pueden dar ahí. ¿Qué cábalas? El que muchos de los aficionados, casi todos, no se quitan la camiseta, no lavan la camiseta hasta que su equipo pues va hacia un buen lugar, ¿no? Va subiendo de posición. Pero bueno, en México eso lo vemos muy frecuentemente cuando vamos al Estadio Azteca, ahora que tiene otro nombre, donde a veces el aroma no es tan bueno porque no ha podido subir, por ejemplo, equipos muy importantes en México y siguen conservando las camisetas sucias. Y ojo, eso no es un tema espiritual, las cábalas es más bien un tema psicológico que te ancla a la buena suerte, y la buena suerte no existe. Lo que sí existe es aquello que tú haces para que se den las cosas, la manifestación de ello, desde la estructura, desde la objetividad y desde la guía que te pueden dar tus ángeles, arcángeles y pues bueno, tus maestros. En el mundo del fútbol hay bastantes cábalas y o rituales prepartido.
el más famoso que tenemos hoy en día es el que hace el futbolista francés del Bayern Múnich, extremo por derecha, Michael Olise o Michael Olise, como tú lo quieras llamar. Y su ritual es bastante simple. Él simplemente llega al estadio, sale a la cancha con sus chanclas o descalzo, coloca sus pies en la cancha, en el césped, y hace este movimiento. ¿Por qué será? Lo sabemos. Simplemente es una cábala. Es algo que le gusta hacer al jugador siempre prepartido. Y lo podemos ver hacer esta cábala en partidos de Champions League, en partidos de Liga y en partidos de Copa. Pues más bien hay cábalas, ¿no? Son cábalas que uno llega a tener o ver compañeros. Yo en lo personal, mi familia es muy religiosa y muy cabalera, ¿no? Desde Hugo, ¿no? Si se acuerdan cómo llegaba al terreno de juego con un saltito, ¿no? Un salto y se persinaba y luego hacía con los brazos así como si tuviera piojos. Lo hacía así y demás. Era parte de su cábala. Mi padre igual era pisar con el pie derecho, entrar al terreno de juego. Yo, para seguir un poco también la tradición, lo que hacía era saltaba y estiraba los brazos simulando la cruz. Esa era mi cábala, ¿no? Y tal cual haciendo la cruz, simulando, un poco emulando a lo que pues es mi familia, ¿no? Que al final, orgullosamente, soy de los pocos jugadores que padre e hijo jugaron ahí profesionalmente, estuvieron en selección. Entonces quería emular esa parte, no nada más en los festejos, como pues, en su momento pasó con los festejos al meter gol, hacía maroma como Hugo, ¿no? Que es el argot de la gimnasia olímpica, es resorte, ¿no? Como festejaba se llama así, resorte. Y yo trataba de hacer algo más espectacular y lo que hacía era la redondilla mortal atrás en el argot de la gimnasia olímpica. Entonces quería verme un poquito más espectacular, pero como cábala tal cual, entrar al terreno de juego brincando, por supuesto, y estirando los brazos, simulando la cruz. Esa era mi cábala. Pero no es la única cábala en el mundo del fútbol, ya que nosotros mexicanos conocemos muy bien a Javier el Chicharito Hernández. Si se daban cuenta, él todos los partidos se arrodillaba en el campo y hacía un pequeño rezo. Entonces, básicamente, las cábalas es algo que nos acompaña a todos en el mundo del fútbol. Una cábala, por ejemplo, que tienen todos los porteros es que llegan a la portería, tocan el palo derecho, tocan el palo izquierdo, tocan el de arriba, incluso algunos les dan besos a los postes y simplemente son cábalas, son cosas que le gusta hacer a la gente. No sé si sea por tema mental, no sé si les dé tranquilidad o no sé si sea porque alguna vez hubo alguien que tal vez marcó su gol, en el caso de los porteros que se fueron con portería imbatida, cuando tocaron o besaron los postes. De hecho, ahora que lo estoy recordando, recuerdo que Jonathan Dos Santos, hermano de Giovanni Dos Santos, actual jugador del América, Jonathan, siempre juega con camiseta de manga larga. ¿Por qué? Porque él alguna vez marcó su primer gol de toda su carrera usando camisa de manga larga y a partir de ahí él simplemente decidió jugar con camisa de manga larga. Entonces, son cábalas, son temas mentales, son temas que te hacen sentir mejor, que te hacen sentir más tranquilo y yo creo que pues ahí están, ¿no? Hay que respetarlas, cada quien tiene la suya. Para la ciencia, las cábalas no tienen poder alguno sobre el marcador, pero para quienes la practican representan una forma de mantener la confianza, controlar los nervios y sentirse conectados con algo más grande que ellos mismos. ¿Simple superstición? ¿Coincidencia? ¿O existe realmente una energía capaz de influir en lo que ocurre dentro de una cancha? Porque en el fútbol, como en pocos deportes, la frontera entre la fe, la tradición y el misterio sigue siendo tan impredecible como el próximo gol. La Volpe sé de que no le gustaba saludar a los jugadores o a los entrenadores, por eso entraba hasta después, ¿se acuerdan? Que después salía, ya que empezaba el partido, después él llegaba porque no quería saludar al entrenador sobre todo, y eso era porque si lo saludaba, perdía. Entonces se enteró la gente, incluso pasó una vez con Hugo, me acuerdo, que sabiendo esa situación, va justo cuando ya llegó después, Hugo se levanta a saludarle y perdió. Entonces esa parte, no, también se enteraron lo que pasó con el Piojo Herrera, sabiendo esa situación, lo mismo, de que saludándolo, después se le hizo de jamón, después le dijo, no, ya sabes que no me gusta que saludara a nadie para
es su cábala. Y él lo saludó sabiendo que si se lo saludaba iba a perder y volvió a perder. Por ejemplo, Jonathan Dos Santos marcó gol en su primer partido que usó manga larga. Y de ahí estoy seguro que no ha marcado gol en todos y cada uno de los partidos de su carrera, pero él lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, había jugadores como Romario, que él mismo aseguraba que si no salía de fiesta no podía jugar bien. Entonces Romario siempre antes de un partido salía, tomaba, se emborrachaba y al siguiente día salía y marcaba 3 goles en contra del rival que fuera. Entonces creo que hay jugadores superlativos que se pueden permitir ciertas cábalas y bueno, hay jugadores que simplemente es tema mental. Aunque tú seas muy malo, si tú rezas y tú estás tranquilo contigo mentalmente y si eso te apoya a que estés tranquilo y que sientas que vas a rendir mejor, creo que al menos eso te da la confianza para que salgas a enfrentar el partido. No, evidentemente pesa más el entrenamiento, porque la cábala no hace nada. La cábala es algo que haces pre o post partido. Entonces, el entrenamiento es algo que haces diario para poder llegar a estar en el partido, ¿no? O sea, si tú todos los días tienes 2-3 horas tirando tiros libres, en un partido lo vas a meter. Y es más probable que lo metas por el entrenamiento que porque te pusiste a rezar y dijiste Dios o santos o universo, como lo quieran llamar, por favor, apóyame a meter el tiro libre, ¿no? Entonces, yo creo que el entrenamiento tiene que ser más importante. A finales de la década de los 90, el fútbol mexicano fue testigo de uno de los equipos más extravagantes y polémicos de su historia, los Toros de Neza. Lejos de la imagen tradicional de los clubes profesionales, este equipo se convirtió en un fenómeno mediático por sus ocurrencias dentro y fuera de la cancha. Sus jugadores aparecían con el cabello pintado de colores llamativos. Realizaban coreografías después de los goles, usaban disfraces y protagonizaban celebraciones que para muchos parecían más propias de un espectáculo que de un partido de fútbol. Pero detrás de aquellas excentricidades existía algo más. Algunos aficionados llegaron a considerar que aquellas conductas se habían convertido en una especie de ritual colectivo, un sello de identidad que fortalecía la unión del grupo y alimentaba la confianza casi sobrenatural. Mientras las críticas aumentaban, los resultados comenzaron a respaldarlo. Partido tras partido, los Toros de Neza avanzaron hasta convertirse en una de las grandes sorpresas del campeonato, alcanzando la final del torneo verano 1997 frente a las Chivas de Guadalajara. Aunque el título nunca llegó, la leyenda permaneció intacta. Muchos recuerdan a los Toros de Neza como un equipo irreverente, entre otros como un grupo que encontró en sus rituales una fuente de motivación capaz de desafiar todos los pronósticos. Pues era un equipo sui generis, la verdad que un equipo que dejó marcado mucha huella por lo que hacíamos, por las locuras que teníamos, porque en el entrenamiento terminando nos organizábamos, hacíamos coreografías para festejar los goles, sobre la marcha en los partidos inventábamos cosas, sombreros, gorra, pelos pintados, máscaras, muchas cosas que el equipo pues obviamente llegó al gusto de la afición. Era un equipo sui generis, nos goleaban, llegamos a una final, la perdemos con Chivas, pero un equipo que pudimos haber marcado época, ¿no? Y desafortunadamente no dejamos ir triunfos trascendentales esa final y bueno, pues pero quedó ahí marcado, ¿no? Fue un equipo que le llegó al corazón a muchísima gente, nos convertimos en el segundo equipo de mucha gente y por supuesto de la gente de Neza en el primer equipo, pero creo que ese Toros de Neza marcó una época muy buena, ¿no? Ah, Mario Carrillo, no, ese tema especial, la verdad, es dependiendo, sí, lo que dicen muchos de mis compañeros, que es muy cábala y de estar con tema de brujas. A mí me tocó, jugando en selección, de que él soñó de que yo debía haber jugado de contención, cuando en mi vida había jugado de contención. Y en selección, en la final contra Estados Unidos, me puso como contención, porque él había soñado, o le habían dicho sus brujas, que tenía que jugar de contención. Desde el estadio Nemesio 10, infierno.
Maussan Televisión te invita a conocer un fútbol distinto, una manera diferente de vivir esta pasión, llena de historias, de misterios, de secretos, de relatos vedados. Semana a semana vamos a correr esta cortina para mostrarte una verdad que no conocías. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.